días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al cuarto capítulo, la cuarta temporada del podcast de Barjavi. Es muy chistoso porque, bueno, para mí ya no, pero para Richie y para José sigue siendo 4 de abril. Entonces, este episodio se grabó, el cuarto episodio de la cuarta temporada se grabó el 4 de abril, o sea, el cuarto mes del 2024. Estaba destinado este episodio a grabarse hoy, contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, así es. Eh, lo más un poco triste es que esto saldrá 3 semanas después o 2 semanas, ya perdí la cuenta, pero es un bonito dato que le quiero dejar a la audiencia para que piensen que a veces está destinado. Excepto tu ex no está destinado, deja de escribirle por la noche, pero por lo demás, sí, todo bien. Hoy tenemos un episodio que quisimos grabar muy a nuestro estilo, intentando organizar invitados muy a última hora, pero no salió. Así que ese tema quedará para otro episodio. Porque aparte ni siquiera sé si... Hoy empecé a investigar un poco y parece que es un poco fake news eso de Starbucks en Ecuador. Parece que es una cuenta de TikTok ¿En que lleva serio? anunciando que Starbucks viene a Ecuador desde 2022. Ah, qué farsa. Así que está un poco sospechoso, la verdad. Un poco sospechoso. Pero las primicias, creo que el comercio, no sé, algunos medios de comunicación de Ecuador anunciaron eso como oficial. Así que hablaremos sobre Starbucks, el café y producción de ¿el cacao? ¿El café sale del cacao? ¿Qué hablas, Pinzón? Por favor. Tampoco Hijo, así. ¿qué acabas Sí, de decir? Espérate, ¿qué mierda? a ver, Aguanta, en mi espera. ¿Qué defensa, diablos fue en eso? mi defensa son las 1:15 de la madrugada. No tengo suficientes neuronas para pensar. Así que los granos de café, ¿de qué salen? No entiendo que salen del cacao. O sea, el chocolate sale del cacao, el café no también sale del cacao. O eso es El, totalmente otra planta. el Emilio cree Hijo, que el yo café no, yo sale no te del debería venir a cacao. matar. El café sale del Hay un cacao árbol y el dinero hay un crece en árbol los de café. árboles. Sonaste como el típico americano que dice que la leche de chocolate sale de las vacas cafés o algo así, loco. Sí, Literal. la verdad me he europeizado, me he hecho muy europeo en ese aspecto, honestamente, disculpa. Espero cancelarme si quieran, pero han tenido muchas oportunidades para cancelarme y no lo han hecho. Así que Sí voy te a seguir cancelamos, diciendo pero sigue opiniones regresando. impopulares, polémicas, ignorantes y demás. Por más, por más de que te cancelamos, sigues regresando. Así que, ¿qué podemos hacer, loco? El Emilio es incancelable. Es Es verdad. literalmente. Y hoy El se me Emilio es ocurrió como una el pregunta gobierno. muy cancelable para el podcast de Attack on Titan, así que esperen porque esa pregunta random va a ser muy cancelable. Pero tengo muchas ganas de decirla honestamente, así que tendrán que esperar a ese episodio. Em, em, Emilio, ¿cómo respondes a las declaraciones de que tú eres como el gobierno de Putin, así, incancelable? Que estás, que diriges este podcast como Putin dirige Rusia. es totalmente falso, porque al menos yo no inicio una guerra innecesaria para intentar demostrar quién tiene la bomba nuclear más grande de este podcast. Son rumores infundados de mis compañeros porque quieren quitarme el poder. Y eso es Eh, exactamente lo que diría Putin, lo probando sé, mi lo sé. punto. Inter- inter- in- Interioricé mi dictador interior. Así Sí, que o muchas gracias. sea, oye, a la final hablamos de Putin y de lo que murió ese man que era su única oposición medio legítima. Bueno, murió No, entre comillas, ¿no? Le asesinaron. creo que nunca hablamos, pero siempre que paso por una de las calles más concurridas de Barcelona hay todo un monumento dedicado a él con flores y pancartas. Y me he puesto a preguntar por qué nunca hemos hablado de esto. Pero bueno, A ver, hablemos de esto un poco, porque A creo que es Putin, un tema que espérate, se nos espérate. pasó. creo Hay que, una creo que era un estatua a periodista, Putin ¿no? en Barcelona. Sí, sí. Mijo, No, no, Ucrania, esa Putin, ¿cómo se ciudad llamaba de el man? izquierda. ¿Cómo se llamaba? Sergei, ¿cuál era el Lo apellido? siento, amigo. Escapa mi conocimiento, es el nombre. Solo lo sé por Dame cara. un segundo. Pero sí me acuerdo que creo que hicieron una manifestación por esa muerte o algo así.
pues podría estar muy equivocada. Pero sí sé que hay como que una especie de mural de homenaje. Si es que mañana paso por ahí, enviaré una foto para que la vean. Pero sí, yo creo, Richie, que podrás decir que al menos Trump esperaría que nunca mataría a un periodista, pero... Ah, no, verás, se llamaba Alexei Navalny. Ya listo. Oh, ya. O sea, Bueno, ya que pero, el o sea, Emilio está digo, tostado. El- Putin no lleva haciendo eso prácticamente desde que llegó al poder. O sea, sí, sí, Putin, obviamente esto no es la primera vez que creo que el man ha asesinado a alguien. Y estamos haciendo aseveraciones que supongo nunca se podrá probar al 100%, pero sí, o sea, se asume de que Putin le mató a este man, a este Alexei Navalny. Eh, creo que y aprendió muy bien de este entrenamiento en la KGB, la verdad. sí, obvio. El man sí se graduó de la KGB con honores, creo, literal. Putin, no Naval. Pero de lo que yo entiendo, a Navalny le mataron como que en un avión. El man estaba volando yendo a, creo que era Alemania. Y se cayó el Y avión. no, loco, le pusieron, le envenenaron. Ah, ok, ok. ¿Era un avión comercial? Sí, era un avión comercial. Y el objetivo era que el man muera en el vuelo, porque obviamente si estás en un avión lo más probable es que no vas a recibir la atención médica necesaria. Pero en realidad el man no murió ahí. Lograron aterrizar el vuelo de emergencia, le llevaron a un hospital y sobrevivió el man. Entonces, después de eso, creo que, si no me equivoco, eh, el man prácticamente como que le estaba jodiendo la vida aún más a Putin porque era obvio que le habían envenenado, bla, 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 bla. Eh, pero no sé si es que era por orgullo o por qué, o solo por probar, como que probar su valor. El man decidió regresar a Rusia después de que le habían envenenado todo. A lo que regresa a Rusia, le capturan y de ahí creo que muere en la prisión, entre comillas, en situación como que bajo condiciones misteriosas. Yo tengo una pregunta. ¿Qué persona en tu sano juicio, después de que le intentan envenenar, regresa al lugar donde obviamente le van a matar? O sea, ¿fue obligado? No me cuadran de historia, honestamente. No, loco, el man regresó por su voluntad propia, te juro. Eso sí Por eso digo, estoy seguro. me No, y parece un poco regresó. extraño. Como que, me envenenaron, en Rusia voy a estar más seguro. O sea, obviamente no voy a estar más seguro. Es como que si yo, es como que si el Ricky, el día que le robaron el teléfono, se devuelve por esa calle. Obviamente no lo hiciste. Un poco extraño. Claro, no, pero es más comparable. ¿Te acuerdas de esa vez que Correa estaba secuestrado y el man estaba diciendo que, a ver, mátenme, dispárenme si se atreven? Es como si es que alguien le hubiera disparado ahí. Y hubieran sido un bueno, ¿qué te esperabas? Le estabas pidiendo que te mate. Pero la de Corra fue actuación digna de un Oscar. Obviamente no le iban a disparar. Yo Pero sigo por eso pensando que digo, imagínate si es que eso era una situación de verdad y Correa decía eso, entonces probablemente le hubieran disparado. Y a eso me refiero, que más o menos algo así fue la muerte de este hubiera, man. hacen un buen debate para algún podcast, o sea, como que hacer un mundo alternativo en el que Correa moría y se volvía una figura mártir estilo Che Guevara o algo así. ¿Qué hubiera pasado del Cacha, Ecuador en ese entonces? lo que hubiera sido densazo, porque ahí de ley la Revolución Ciudadana ganaba de largo, así las próximas 20 elecciones. Creo que hubiera pasado lo mismo que pasó con Venezuela y Hugo Chávez, básicamente. Hubiéramos tenido nuestro propio Maduro. Qué denso, la historia alternativa de Ecuador, el universo alternativo. Literal, literal. Pero bueno, volviendo al tema, entonces volvió y en Rusia, digamos, una especie de gulag, lo que vendría a ser donde le encierran. Sí, más o menos, ajá. Y de ahí Diré se que muere en la prisión, se muere, entre comillas. yo siempre he leído, no sé si qué tan verdad es, que Putin siempre quiere como que reunificar la Unión Soviética y siempre dice que
la descomposición de la Unión Soviética nunca debió pasar. Y la verdad que al menos si lo comparamos con Stalin, solamente en términos de la forma de liderar Rusia, están bastante cerca, la verdad. Solamente diré que Stalin al menos ganó una guerra, casi por sí solo. Es la opinión impopular de este podcast de mi parte. Estados Unidos no ganó la Segunda Guerra Mundial, la ganó la Unión Soviética. Loco, creo que todos en este podcast estamos de acuerdo con esa opinión. No es ni siquiera impopular. Bueno, al menos es impopular afuera de este podcast, pero creo que en el podcast todos estamos de acuerdo con eso. Te invito a que lo digas en medio de una calle en Texas a ver qué pasa. No, mentira. Loco, por eso nunca voy a ir a Texas, cacho. Te quedas fusilado en la mitad de la plaza por George Bush padre. No sé si George Bush padre sigue vivo, pero el fantasma de George Bush padre o algo así. Sí, loco, el fantasma de ese man saldría a dispararme probablemente. Sí, ¿Qué te iba a definitivamente. Entonces, decir? yo diría que la única diferencia entre Putin y Stalin es que Putin, o sea, realmente como se está desenvolviendo y hablando de Rusia, porque justamente me parece un buen tema que no hemos hablado todavía en el podcast, que muchos de los países europeos, incluido España, están pidiendo más inversión en armas, diciendo a los ciudadanos que tal vez es el momento de empezar a preocuparse en que hay que invertir en armamento, invertir en poner a la gente dentro de las fuerzas militares. Y no quiero sonar alarmista, porque yo siempre lo tomo como muy a la ligera, pero tal vez esto es una señal de que se viene una guerra así media heavy en Europa, o creen que es solo, ¿cómo es la palabra? Solo Alarmismo. alarmismo. Lo dicen las mismas autoridades, ojo. No estoy diciendo que es como que una teoría conspirando entre los civiles, sino los mismos ministerios de defensa de varios países de Europa lo están diciendo. Qué denso, no sé, o sea, yo creí que tú nos ibas a dar así la perspectiva porque tú estás allá, pero yo creo que Eso se iba a decir, loco, que tú no eres el que estás viviendo en Europa. yo estaba esperando así que el Emilio nos cuente. Pero, Ajá. ¿qué te iba a decir, verdad? Desde mi punto de vista, no entiendo realmente cómo sigue la guerra entre Ucrania y Rusia, más que nada porque sí es un poco, es un poco, digamos, extraño en cuestión de lo que se creía eh, convencional dentro de las ciencias políticas, que hay una guerra significativa entre dos países, especialmente, digamos, eh, en el norte global, porque obviamente Estados Unidos ha estado invadiendo países por décadas sin que les valga nada, ¿no? Y empezando guerras de aquí y allá. Pero muchas veces esas guerras han sido, digamos, lo que se considera medio como eh, guerras contra el terrorismo, guerras... Eh, Las guerras del sería narcotráfico. exacto, las Ya. guerras del narcotráfico, exacto, ese tipo de guerras que es como que es una guerra disfrazada, pero en realidad es solo, yo qué sé, estar estableciendo comercio dentro de estos países para el beneficio de Estados Unidos, entre otras cosas. Pero digamos, esas han sido más o menos las guerras que han sucedido a partir de la segunda parte del siglo XX, más o menos. Sí hubo, yo qué sé, Vietnam, esas cosas, sí hubieron algunas guerras un poco más grandes, pero tal vez si es que nos acercamos más a los 80 en adelante, ha sido algo así. Entonces había cierta creencia de que habíamos más o menos dejado detrás las guerras tradicionales que son como tal entre dos países y es el ejército de un país, el ejército de otro país, lo que se considera, digamos, más formalmente una guerra. Eh, pero claramente podemos ver que ese no es el caso porque ahora con lo que se ha dado Ucrania y Rusia, y bueno, en el caso de Israel y Palestina, de nuevo, eso es diferente. Ha sido más que nada una masacre y no es que haya dos ejércitos ni nada por el estilo, así que no creo que cuenta, pero sí hay potencial de que eso también se vuelva un conflicto
bélico entre otros países de la región, tal vez con Irán, porque obviamente... Bueno, los principios de este mismo siglo de Estados Unidos y bueno, Irak, Irán, Afganistán y demás Claro, también. por eso te digo, esas guerras no fueron exactamente, digamos, como que Estados Unidos contra el gobierno de esos países, sino más fue como que la invasión de Estados Unidos que se metió a pelear con terroristas, entre comillas, y terminaron destruyendo países. O sea, Entonces, tú te sí, refieres cachas, más bien a una guerra declarada como la de Rusia-Ucrania y... sí, O sea, sí, Rusia-Ucrania, porque como dijiste, Israel y Palestina es una... Bueno, Rusia y Ucrania también es una guerra desigual, pero bueno, pero es de entre dos países propios, como al tal, menos países, Ucrania tiene el país. apoyo de la OTAN, Palestina Exacto, no. exacto, y Ucrania tiene apoyo de la OTAN y de Estados Unidos, entonces tienen una cantidad significativa de armamentos, etcétera, etcétera. Sí, esa es la gran diferencia. Entonces, no sé, por eso esto de Rusia y Ucrania sí es un fenómeno relativamente nuevo y extraño, digamos, en el mundo de la política internacional. Eh, no nuevo, sino tal vez simplemente que no lo hemos visto hace un tiempo. Y por lo tanto es difícil decir qué tan grande se puede volver, porque convencionalmente hubieras dicho eso no se va a dar, porque hay literalmente teorías de ciencias políticas desarrolladas en base a que asumes que ese tipo de guerras ya no se dan por el comercio internacional y la cooperación a través de la ONU, bla, 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 que obviamente hemos visto esas teorías son bastante fallidas. Pero aún así eso más o menos nos pone la pregunta de, bueno, y entonces, ¿cuál es la forma en la que deberíamos estar pensando acerca del sistema internacional para poder evaluar si es que esta guerra se puede volver algo más grande, ¿no? Y se puede expandir al resto de Europa o simplemente podría llegar a afectar, digamos, el comercio a tal punto de que los otros países europeos se ven obligados a hacer algo más, ¿no? A tomar algún tipo de acción. Y yo creo que en ese sentido tal vez la parte económica sí es eh, lo más indicativo, tal vez se puede decir, que es, por ejemplo, los recursos naturales. Ahorita no sé si es que en España, pero me parece que en otras partes de Europa sí ha habido como que un poco de crisis del gas natural, más que nada, ¿no? Por lo que Rusia les proveía con bastante de eso. Entonces, me parece que la pelea por los recursos naturales sí podría ser una avenida en la que esto se vuelve un conflicto más grande. No sé tú qué piensas, Pinzón, en cuestión de esto de los recursos naturales. ¿Es algo que se habla por allá o se ha visto? Bueno, se habla, el problema es que yo vivo en un entorno en el que no uso tanto gas, porque aparte no es como en Ecuador que usan una ducha a gas, la cocina a gas, y tampoco tengo un automóvil, pero sí sé que es muy prohibitivo tener un carro. Bueno, no solo en España, en toda Europa. Ya de por sí, digamos que España tiene el gasto de luz y de gasolina. Creo, no tengo el dato exacto, pero creo que el gasto de los gastos por debajo del promedio de la Unión Europea, es decir, es mucho más barato. Sin embargo, sé por fuentes indirectas que sí sigue siendo prohibitivo. ¿Qué tanto tiene que ver la guerra en Ucrania? No sé qué tanto, pero sí imagino que la inflación, un poco. No sé. Yo me estoy Ujú. metiendo en un terreno de economía que aquí, vamos, un cero a la izquierda. Así que no sé, ustedes saben más que yo en esta cuestión. Pero la verdad que aquí en España tienen otros problemas de que preocuparse, honestamente. Como que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que no sabía a los 22 años que en Ecuador se hablaba español. Pero bueno, eso es otra cosa. Eh, eh, Qué denso, España yo no tiene sabía otros que dijo problemas. eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, es muy chistoso porque en Madrid la aman. Total. Sí. ¿Los Es, ecuatorianos o qué? no, no, los madrileños la aman Ah, a,
a su alcaldesa. O sea, puede, o sea, la Ayuso, Isabel Ayuso se llama, ha sido muchas veces acusada por corrupción, especialmente en el tema de la pandemia, que por ejemplo su hermano tuvo negocios turbios, no estoy seguro si por mascarillas o qué pasó, pero tiene un negocio turbio ahí que ella ha sido acusada. Y también, no sé, este tipo de acusaciones. Y no importa de qué la acusen, los madrileños, que aparte es diría, una de las regiones más conservadoras en términos ideológicos, especialmente después de la crisis del 2012, y la aman. O sea, es impresionante, yo no entiendo cómo. O sea, no me entra en la cabeza cómo alguien puede aplaudir, incluso que decir que a los 22 años no tienen ¿cómo es? Las vivencias suficientes para no saber que en Ecuador se habla español. Eso no solo me parece estúpido, sino un poco racista, honestamente. Pero no me sorprende tanto de los españoles, y especialmente de los madrileños. Así que cancelenme, madrileño. No tengo ningún problema en hacerme cargo de eso. Pero sí siento que es un poco verdad. Pero igual siento que esto es realmente un problema general de Europa, tener este tipo de líderes. Entonces, siento que en España se habla más, por ejemplo, de la sequía, especialmente acá donde estoy yo, que es Cataluña. Se habla mucho de la sequía porque aquí casi no llueve y estamos en la alerta de sequía desde el año pasado, y toda esa polémica de que a nosotros nos empiezan a limitar el agua, pero para los campos de golf de los ricos o las piscinas de los ricos no se le ponen esas restricciones, o para los hoteles, porque los turistas, porque no sé qué. Eso está ahorita como que el tema de debate. Pero sí se ha hablado un poco de cierta alarma porque ministro de Defensa diga que tenemos que empezar a gastar en armas, tenemos que devolver, no sé si no creo que sea pasar un periodo de militar sea obligatorio, pero sí se ha hablado un poco de eso. Pero igual, como que ahorita no es el problema prioritario de España. A pesar de que el gobierno que está ahorita, de Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, es un gran aliado de la OTAN hasta cierto punto. Y aparte porque España ahorita tiene la presidencia de la Unión Europea. Entonces, tumba un poco con la agenda, digamos. Sí, especialmente los hinchas del Madrid valen ver. Lo dijo el Pinzón aquí mismo. Pero, no sé, o sea, yo sí diré que a veces siento muchas, no sé si decirlo coincidencias, pero siento muchas déjà vu, porque leí un poco de historia con lo que pasó hace un siglo, hasta cierto punto, o sea, el auge del fascismo, guerras, eh, una pandemia. Realmente ha sido un milagro que pasáramos casi desde los 80 sin guerra, la verdad, honestamente. Que hemos pasado con... Que a la final tiene un poco que ver el hecho de que las bombas nucleares crearon esta situación un poco de que nadie se atreve realmente a presionar el botón. Yo creo que nadie se atreverá nunca a aplastar ese botón, a menos que Trump vuelva a ganar. Pero no sé. Bastante optimista de tu parte, Pinzón. Es Especialmente que, porque Trump probablemente va a volver a ganar. ya, pero digo... O sea, ¿ves a Trump diciendo a la mierda, aplasta el botón? Esa es mi pregunta. O sea, ¿es realmente tan capaz de hacer eso? O sea, ¿tiene el ego para hacerlo? Siento que Putin no tanto. O sea, Putin es muy la definición de perro que ladra, pero no muerde. Pero también hay esa teoría de que Putin está medio enfermo y que está como que deteriorándose y por eso ha metido a una guerra de la que realmente no tiene salida, porque gane o no Rusia la guerra, yo creo que no sale tan reforzada, mm, creo, no sé. Pero a la final creo que ustedes me dirán mejor que yo que a la final una guerra en periodo de crisis económica a la final genera ganancia. Puedo estar diciendo un hecho muy incorrecto, pero no sé. Mi percepción de que suena algo muy lógico. Sí, o sea, obviamente cualquier tipo de guerra como esta le va a desgastar full a un líder político.
que, como ya sabemos, hasta no estar en guerra les desgasta, pero sí, el hecho de que no haya fin por el momento a esto y que Putin haya estado involucrado en tantas otras cosas ya por años, sí me imagino que le debe estar afectando full al man y no sé, veamos en qué termina, ¿no? Sí. No sabremos O sea, hasta yo que tengo se más acabe. miedo muy al estilo de que pase cuando Putin se muera. En algún punto se va a morir y va a haber una especie de vacío de poder que a saber quién va a tomar ese poder, ¿no? No sé si al nivel de Stalin, pero va a Pero ser loco, una... no sé, o sea, a mí no me parece que hay tanto como que poder para que alguien tome. Obviamente, sí, Rusia es un país muy importante en la región, bla, 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 todo, pero la verdad es que yo creo que la mayoría de poder en sí es parte de la personalidad que es Putin, ¿no? Y el man como líder ha logrado, no digo que él en sí, él sea poderoso, sino él lo que ha logrado es coordinar a todas estas facciones dentro de Rusia, que incluye un montón ¿cómo se llama? De capitalistas rusos, un montón de gente de mucha influencia, sí. El man les ha logrado coordinar bajo su gobierno, en pocas. O sea, no es que el man tiene control sobre ellos, sino el man a través digamos, las influencias políticas del uno del otro, intereses, ha logrado coordinar todo eso para tener más o menos esta, este gobierno medio unificado, más que nada, más que unificado, se podría decir, dominado o totalmente sumiso a su poder. Entonces, si es que Putin muere, no creo que va a ser tanto, o sea, sí, para el país Rusia podría ser medio catastrófico, simplemente porque, como tú dices, podría haber un vacío del poder dentro del país, podría haber una falta de liderazgo, pero yo no creo que eso se reflejaría demasiado fuertemente en el ámbito internacional, más allá de que, y no sé si esto es para lo que tú estabas preocupado, que es para Estados Unidos un rival menos, o sea, una preocupación menos. Eh, lo mismo más o menos para China, aunque China no es que sea tanto rival con Rusia, pero digamos, China desde el punto de vista global No tiene, están aliados a la final con Rusia. eso digo, o sea, son aliados como que frescos, así, no es que los manes son a morir, así, aliados de lo que sea, así, estaré contigo, pero sí, los tienen intereses comunes, digamos, en contra de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sí son aliados, pero también hay la posibilidad de que si es que Putin se va y queda un vacío de poder, yo creo que China podría simplemente decir como que, bueno, nosotros ahora tenemos más influencia en Asia en general y ahí incluso podría llegar a ser Europa en algún punto. Hay Sí. muchas suposiciones, no sé qué podría pasar. Porque si es que entra un gobierno, digamos, que sea eh, más generoso hacia Europa y hacia Estados Unidos, o sea, el occidente en general, podría ser, eh, podría ser que ahí sí a China le saldría costoso perder a Putin y digamos tendrían como que un simpatizante más de Estados Unidos en la región, ahí muy cerca de ellos. Sí, definitivamente. Creo que le estamos aburriendo a José, no mentira, porque estás muy callado, amigo. ¿Alguna cosa que quieras añadir o algo? Hijo, simplemente que no sé, no le veo mucho, ¿cuál sería sentido a todo esto? En, a ver, ¿cómo les explico? No va a pasar nada. O sea, me refiero a, en los próximos al menos 5 años, en teoría no debería suceder nada en un sentido geopolítico. Ahora, que me digas que no sabes lo del precio del gas, sí fue como que una decepción, casi O tan sea, grande como la del café. Emilio, ¿qué es pasa que, con la o vida sea, ya?
me refiero a que no sé porque no pago, o sea, no he pagado nunca. A eso voy. Entonces no tengo la información. Si me pongo a buscarla, probablemente te diría así. Eh, pero obviamente va a subir. Entonces no digo que no ha subido a los niveles que otros países europeos, como Alemania, por ejemplo. Sí, creo que hubo una noticia esta semana de que le estaban... Te tiro una llamada. Creo que hubo una noticia estas semanas hablando de justamente el tema del gas, que creo que iba a mencionarle, pero fue como que un... Ya nada. Em, que hablaba de como que, no sé, básicamente siguen siendo muy dependientes de Rusia y no quieren llevarse mal con Rusia. Eso básicamente, si ¿Quién? sirve de ¿España o algo. Europa en general? Europa entera, Europa Ujú. entera. O sea, es como, y tiene toda la lógica del mundo. Dile Es eso a la como que OTAN que sigue existiendo siguen. un... O sea, es que a mí no me parece contradictorio. O sea, ¿por qué sigues Hijo, no una es guerra que va contradictorio, contra tus simplemente intereses? ajá, es que es como, le estás buscando como que mucha estrategia donde no hay estrategia, es un tema de necesidad y de supervivencia. Sí. Por eso fue como que no sé si es que realmente el tema de, no sé, de quién gana en Estados Unidos y ese tipo de cosas termina afectando porque la dependencia que tiene un país hacia recursos naturales va a existir. Y obviamente el país que los disponga va a tener que no sucumbir, porque obviamente no llegan al punto de como que Rusia diga, ¿saben qué? No les vuelvo a vender gas si es que no me dejan destruir Ucrania. Porque estratégicamente tampoco es la idea. Simplemente se nota que a Europa en general, el tema de la guerra ya no se volvió algo muy rentable justamente por este tema. Me acuerdo cuando comenzamos a hablar y hablamos con el Kevin, el tema de la guerra, hablábamos de, debería ser corta o no debería durar tanto. Y también Zielinski creo que estaba diciendo, oigan, no me dejaron de apoyar. Entonces, si es que vamos, o sea, retomando ese tema, básicamente se nota que la OTAN y otros países medio como que están abandonando a Rusia por un tema de, pana, debemos sobrevivir. A Entonces Ucrania, es acabas como de que decir, te confundí. dije, ¿qué dije? A Rusia, yo te escuché a Rusia. ¿Están Ah, o abandonando a sea, Rusia? O sea, están bueno, están abandonando a Ucrania, abandonando, dice. O sea, ajá, están todavía me abandonando confundí. Ucrania, Ay, estaban, sí, están abandonando Ucrania y como que obvio, es como, y están acercándose más a Rusia por un tema de recursos naturales y va a seguir siendo así. no, Sobre si ojo, va a haber otra guerra mundial, es muy absurdo, no creo que vaya a suceder algo así. No porque Putin no sea capaz o Trump no sea capaz o el man de Corea no sea capaz, simplemente por el hecho de que creo que de momento no es rentable. Se me hace que solo estas guerras proxy salen relativamente rentables de Estados Unidos. O sea, proxy me refiero a las guerras contra el narcotráfico, el crimen organizado y todo eso, como que es lo que podemos hablar como de rentabilidad para Estados Unidos. Pero si es que vamos ya a escalas más grandes, creo que ningún país está en condiciones actualmente de afrontarlas. Y eso es muy simple, viendo el nivel de deuda que tienen los países, no es algo viable. Lo que llevaría a una última pregunta y es, ¿qué tan desesperado va a estar Estados Unidos para provocar una guerra? ¿O qué país va a estar tan desesperado que realmente vea lucrativo comenzar una guerra a gran escala? recursos. Lo de Rusia ya sabemos, es un tema de, pueden decir lo que quieran, pero es un tema de recursos naturales. Ya. Es una guerra por recursos naturales. El tema de Israel es un tema ideológico, un poco fascista y un poco nazi de su parte, pero bueno, pero es un tema plenamente ideológico. Entonces, no se ve como que un conflicto que puede escalar tanto. También hay otro conflicto, creo que era en Etiopía, en África, que habían como que dos grupos subversivos. Es más cercano a una guerra civil, pero siguen siendo guerras muy focalizadas. Ujú, sí, sí.
No me acuerdo en qué país después sí leí algo. No era Etiopía, era... No, sí es de Etiopía. Es Etiopía, porque o sea, habían varios... Bueno, África Hay está varios, no, constantemente no, en guerras focalizadas. ajá, es que es full denso, es como que estamos viviendo en un estado, yo diría que este es el momento millennial del mundo, en el sentido de que vivimos en un estado de alerta sin que suceda nada, como con ansiedad. De ansiedad. Y, ajá, creo que el mundo vive ahorita con ese tema de ansiedad, como Sí, sí. estamos O- preparados o- para esto realmente. Quiero hacer un disclaimer más para que no le cancelen a José, que aquí no queremos justificar de que, solo dejen la morir a Ucrania, nada, nada que ver, o sea, ¿qué más nos gustaría que Ucrania, bajo en el mejor escenario posible, pueda seguir siendo un país independiente sin como que la conquista de Rusia, por así decirlo? Pero sí, sí es verdad lo que José dice, o sea, a la final van a tener que ceder. Rusia no va a ceder, Ucrania no va a ceder, tienen que ceder los que están en el medio, porque al final ellos son los más afectados. Y porque a la final los que mandan son el ciudadano a pie que tal vez todos esos gastos ocasionados por la guerra le afectan más a ellos que a su gobierno. Y si quieren seguir ganando las elecciones, que de hecho es una de las razones por las que hasta cierto punto han ido surgiendo cada vez más esos perfiles de extremos de derecha, porque la gente está inconforme por las decisiones que han tomado, por ejemplo, el gobierno de Macron, el gobierno de Alemania. Aquí en España se dio como que no siguió ese modelo, por suerte, pero las cosas no están mejorando tanto que yo me atrevería a decir que en las próximas elecciones de España probablemente veamos un cambio hacia la derecha otra vez. Entonces, es un tema muy problemático. Pero yo estoy de acuerdo con el José porque estaba pensando, tal vez con Trump sí podría tener un perfil de tercera guerra, pero hay que recordar que Trump es pana de Putin. Y Trump ayudó a parar el financiamiento de Ucrania, una de las razones por las que se volvió mucho más vulnerable es porque Trump paró el financiamiento hacia Ucrania y después Putin encontró la forma de atacar justo cuando era el momento propicio de cierta forma. Así que, que no sé, yo creo que vivimos desde los 80 desde el comienzo de la Guerra Fría, para mí nunca se terminó. Seguimos de ahí. O sea, el muro de Berlín se cayó y que así se acaba la Guerra Fría, pero en realidad creo que esto ha continuado hasta nuestros días. Pero veremos. Y un poco optimista que les de 5 años, José. Yo pensé que le iban a dar mucho menos para que el escenario cambie. No, yo creo que va a haber un escenario de catástrofe, tal vez climática. No, no como que algo tipo 2012 o películas apocalípticas, sino que creo que va a comenzar en los próximos 3 o 2 años a haber mucho desplazado por catástrofes Claro. climatológicas. Y En eso Ecuador ya va a está causar, pasando con los climas extremos que estamos sí, viendo. pero va a ser mucho más marcado y yo creo que eso va a comenzar ya una potencial crisis humanitaria, pero que va a Claro. incomodar mucho a los países del norte global, mucho más de lo que está sucediendo. Y es algo que ya se viene vaticinando desde hace como creo que 15 años. Y es como a nadie le ha importado realmente que pueda suceder algo así, pero va a suceder. Y Y ya veremos yo cómo creo que ese responden, porque a la yo final, creo que eso va a gatillar como que una situación más complicada. O sea, de es lo hecho, que yo creo. Por eso digo 5 años. el verano pasado hubieron muchas imágenes, me acuerdo en muchas partes de Europa de metros inundados por las lluvias que habían, lluvias inusuales, lluvias que nunca pasaban. Así que sí, tienen un punto bastante importante ahí. De hecho, ya cuando uno vive, no sé, si Richie, ha vivido un verano tan extremo en Estados Unidos en todo el tiempo que has estado ahí, pues supongo que en los 10 años que vives ahí, creo que cada año lo sientes más caliente,
Pero yo el año pasado, estando un solo año, es invivible el verano. Y pensar que cada año va a seguir aumentando un grado más, es invivible, honestamente. Yo no sé cómo vamos de ahí, pero El verano más denso que he vivido fue el verano en coma, pero eso fue en Ecuador. Es que el que entendió, entendió. En fin, en Estados Unidos, loco, hubo un verano en Chicago, qué denso. Yo literalmente salí porque estaba trabajando en la universidad, hace un verano que me quedé a trabajar allá. Y el año que sentía te como fui a que, ver, no, tal vez sí, fue uno de estos, porque trabajé un par de veranos, entonces tal vez fue en el que tú estabas, pero hubiera sido antes de que llegues, me imagino, porque pero no era cuando tú estabas allá, pero en fin, lo que un día salí y literalmente sentí como que me estaba derritiendo, o sea, es el calor más denso que he sentido en mi vida. Y eso que he estado en la Florida, ponte que ahí también hace full calor, pero obviamente eso es simplemente por el lugar en donde están y todo. Y también cuando estuvimos en Bávaro hacía calor, pero ese verano de Chicago fue densazo. Creo que salías eh, así y apenas estabas afuera empezabas a sudar así. Así que no digo que eso sea por el cambio climático, obviamente, pero como sabemos, la dirección en general, si es de que el clima siga volviéndose más caliente, más cálido a través del mundo, así que es muy probable que haya veranos así mucho peores eventualmente. sí, especialmente em, todos los ciudades que están en la costa muy pronto se van a inundar por cómo sigue subiendo los niveles del mar por los deshielos. Así Ujú. que veremos cómo se soluciona eso. Em, Porque ya he visto muchos estudios que han empezado a explicar qué se haría en este caso por poner una plataforma o algo así. Y yo me puse a pensar, ¿no deberíamos estar mejor advirtiendo a la gente que hay que dejar de hacer las cosas que estamos haciendo en vez de plantear soluciones para sobrevivir estas circunstancias? Estas circunstancias en un principio no deberían estar ocurriendo. Así que me parece, a veces somos muy raros los seres humanos, honestamente, muy raros. Eh, Sí, o sea, el problema es que este tipo de desastres ocurren como que a través de varias generaciones, ¿no? O sea, empieza realmente lo que es como tal el cambio climático causado por seres humanos a partir de la revolución industrial, cuando empezamos a producir en masa, empezamos a explotar recursos naturales de manera exorbitante y ese proceso que empieza ahí, no vas a ver las repercusiones realmente hasta lo que sería, no estoy seguro cuándo se puede decir que empiezas a ver oficialmente repercusiones, pero yo diría tal vez inicios del siglo XX. Eh, y tal vez si es que quieres hablar de cosas como deforestación, destrucción de hábitats y la extinción de especies, tal vez incluso antes. Pero digamos más o menos que realmente todos los efectos de la revolución industrial como tal se empiezan a sentir fuertemente empezando en el siglo XX. O sea, incluso ahí la gente es como que podría haber ciertos cambios, pero en ese punto tal vez aún ni siquiera sabíamos cuál era el impacto que tenía la revolución industrial como tal. Y también encima de eso no teníamos como que un récord así adecuado de pruebas, todo. Hoy en día sí tenemos eso, pero es como que a ese cambio ha pasado a través de tanto tiempo que en este punto, incluso aunque sabemos que está pasando y que es obvio en muchas maneras, muchos sentidos, nosotros en sí, digamos, ponte en nuestras vidas, no es que hemos visto cambios que diríamos como que qué denso, o sea, sí está clarísimo, sí debemos hacer algo al respecto. Es como que sí, probablemente podemos decir algunas cosas eran diferentes, pero en general, eh,
la mayoría de las personas probablemente viven como que diciendo, no sé, supongo que sí debe haber cambio climático, pero no lo noto. Y por lo tanto, obviamente, no deberíamos actuar basado en eso. Para eso tenemos la ciencia, para eso tenemos los estudios que se han hecho al respecto y la gente que se dedica a estudiar esto. Pero, como sabemos, en la política eso les vale y todo lo que importa es, digamos, la gente que puede salir y decir, ya sea, yo que sé, como Trump o Bolsonaro, que dicen, esto es un mito, por poco, y no deberíamos hacer nada al respecto. Entonces, si la gente escucha eso, ya quedan satisfechos y con eso, ¿cómo se dice? Los manes, o sea, ya es como que los esfuerzos para combatir el cambio climático se vuelven mucho más difíciles de lo que deberían ser. O sea, aunque José haya dicho que son 5 años, igual yo siento que vamos a normalizar eso hasta el punto de que no vamos a vivir o sea, nuestra generación tal vez no viva las consecuencias más extremas de lo que va a ser la emergencia climática. Capaz cuando, si es que llegamos a viejos, veamos como que los primeros indicios, pero yo siento que nuestra generación realmente no va a vivir las consecuencias más extremas de todo lo que hemos hecho durante más de 3 siglos de, de capitalismo desmedido. Em, Estaba pensando en algo que se me fue la idea. Ah, mientras intento acordarme qué iba a decir, quería hablar de unas declaraciones que sucedieron ayer, creo que fue ayer, José, de la ministra de Ambiente de Ecuador, No. que lo ¿Qué digo más decir? para que la gente que lo escucha afuera se ría un poco de la clase de funcionarios públicos que tenemos. Básicamente la No. ministra... Creo que cuenta tú mejor, José, porque estás más Es enterado. que Yo solo vi el video, digo me no cagué de porque risa y el después loco dije es, qué vergüenza. por eso mismo dije como que qué vergüenza. O sea, tengo dos teorías. La una es, realmente no es una persona que está con los pies en la tierra. O sea, es una funcionaria pública tipo Lazo, así, del gobierno de Lazo, o es una persona que se pone muy nerviosa en cámaras, que también puede ser una probabilidad, porque los errores que suele tener ella son muy extraños. O sea, ya rayan como lo raro. Es como ese meme que dice, me da ansiedad, si es que hablo. Porque literalmente eso dijo ayer. Bueno, a ver, vamos con la primera parte, ya que dijo que la Amazonía es un país, es un... Bueno, al Emilio se le ha Independencia de la escapado un par de veces Amazonía. Ahora. Que Quito es una Sí, provincia o que Guayaquil es un país. Bueno, sí, Guayaquil debería independizarse. loco, Em, al fin llegamos a este tema. Yo había estado esperando. Este era el tema principal del podcast. Quiero escucharlo todo. Sigue, José, perdón. y bueno, lo primero que dijo fue eso. Dijo, la Amazonía es un país y continuó hablando y podías verle al asesor Es verbal. válido reconocerle que después reconocer rápidamente que en realidad es una región. Hay que Ajá. darle ese pase. Pero lo que sigue es peor. O sea, si así empezó, uno dice ya, se corrigió y fue a mejor, pero no fue así. O sea, la verdad, si hubiera dicho es una ciudad o algo por el estilo, una provincia, capaz, un país, bueno, ya no importa. Asumamos que tenía sentido eso, pero sí, sí es verdad, corrigió de una, dijo, no, no, es una región y fue un ya. Eh, Avanzando en la conversación, dijo que va a garantizar que todo lo que se produzca en la Amazonía genere beneficios reales a las personas que viven en la Amazonía, y ese sí fue como que el chiste, otro chiste de Pepito, como que el típico chiste. O sea, no digo que sea una broma, no digo que esté mal que se piense en la Amazonía, pero justo el otro día estábamos conversando en el chat con el Pinzón y Richie que al final del día, de la misma forma de la misma forma que Ecuador es un enclave para el norte global, o sea, es un país de recursos naturales. Aquí también hay ciudades, hay provincias que son enclaves del Ecuador. O sea, nosotros en Quito vivimos.
como la gloria. Quito es una burbuja, por eso hay tanto pendejo. No, mentira, mentira. Me van a cancelar tanto en Quito, pero me encanta, me encanta. Mentira, Quito pero sí, es sí es el verdad Madrid que de es una Ecuador. burbuja. Sí es verdad que es una burbuja y por eso se dan los comentarios clasistas que tenemos, se dan los comentarios eh, homofóbicos, machistas, o sea, por eso los quiteños de bien. Eh, en todo caso, como que esa parte más que mal, o sea, yo sentí malintencionada, porque es lo típico que va a decir un político en este tipo de lugares. Les juro que va a venir desarrollo, les juro que va a venir esto, este otro. Les juro, les juro, les juro, y nunca llega. Es Y la le realidad. prometemos que hemos de ir a ese discurso desde que la dictadura militar del Ecuador vendió el primer barril de petróleo. Y Les juro que nos han contado, loco, lo sé nos han porque contado ese chiste desde el cacao. Desde el cacao nos cuentan ese chiste de, les juro que el cacao nos va a sacar de la pobreza, les juro que el banano nos va a sacar de la pobreza, les juro que el petróleo nos va a sacar de la pobreza. Anda a ver dónde hay más cacao, dónde hay más banano, dónde hay más petróleo, qué sucede en esas provincias, en esas ciudades, con el crimen, con la salud, con la educación, con el desempleo. Es bastante frustrante realmente y que ella venga y diga esto es como ya, bueno, la típica mentira que dice un político bacán y termina con la gloriosa frase de yo no sé de cosas ambientales, yo sé de proyectos. Y quiero ampliar este punto porque yo actualmente trabajo en tema de proyectos de desarrollo y recuerdo que cuando se le preguntó un tema del presupuesto y la ejecución presupuestaria, ella dijo, yo no soy todóloga y no debo saberlo todo. Bueno, a la ministra, si es que realmente ha trabajado en proyectos de desarrollo, ha trabajado en proyectos en general, al menos debe entender cómo funciona el tema del presupuesto. Entonces, ella era especialista ambiental y ahora ha sido especialista en... El punto es que ella es especialista en lo que ella se imagina cuando le conviene. Y como digo, no sé si es que a ella le da miedo hablar en cámaras, no sé si le da miedo hablar frente a las personas, porque puede ser, puede tener un pavor, como una fobia, ¿cómo es agorafobia? Creo que se llama eso. yo voy a decir sin miedo que es una palancada, honestamente. Es menor que nosotros, pero yo tampoco creo que la edad diga mucho en ese sentido. Yo creo O que el sea, tema es, entiendo por qué dices que van en nervios, porque si antes de que hablemos todo, voy a poner el audio de la declaración de ella para que vean que realmente sí parece que tiene nervios. Parece que es una persona que está a punto de dar una exposición en el colegio y está muy nerviosa. Así que la entiendo perfectamente, pero creo que ni yo estando temblando en el colegio me atrevería a decir en una clase de inglés, es que yo no speak inglés. O sea, no. Yo siempre no entiendo qué hacen en los departamentos de comunicación de los gobiernos de Ecuador, pero ahí creo que no trabaja nadie, honestamente. o sea, realmente se le veía medio frustrado. Se le veía medio frustrado al asesor o a la persona que le acompañaba con las declaraciones. Eh, ya Ahora pues. una pregunta. ¿Hay la posibilidad de que lo que ella quería decir realmente es que los pueblos de la Amazonía y el Oriente deberían ser eh, naciones independientes, se deberían tener autodeterminación? ¿En cuál caso en este podcast apoyamos esa declaración? A menos de que... Quiero hacer un disclaimer por si Amén. alguna vez a la embajada de España, revisando mis papeles, se le ocurre escuchar este podcast. Ojo, dijo autodeterminación de a la Amazonía, no de Cataluña. Vamos a ser claros. Autodeterminación de todos los pueblos oprimidos, Nacionalidades. nacionalidades que viven bajo el yugo de los otros países. Y sí, eso incluye a el oriente del Ecuador, aclarando. Cacho, cacho.
No, Sí, sí, pero lo dijo también bien. la otra Eso quiere decir que aclaración. Cataluña no es un pueblo oprimido, por mucho que a los catalanes les gusta hacerse las víctimas. Denso, son fuertes declaraciones. Ahora sí, te van a cancelar de un lado o del otro. Tú no te salvas en esta. Sí, sí, la verdad. Pero ya dijimos que soy incancelable, así que no pasa ¿Verdad? nada. La otra cosa era que también cuando mencionaste a Putin queriendo reunificar la Unión Soviética, eso también fue medio basado. ¿Para qué? Así que medio basado que se independice la Amazonía, medio basado que se vuelva a unir la Unión Soviética. Fuera de chistes, fuera de chistes. O sea, la Unión Soviética, o sea, lo vemos en su conjunto. No me voy a lanzar la típica que lanza el neoliberal de que, Stalin mató más personas que Hitler y todas las guerras juntas. Pero realmente dirían que la Unión Soviética era un buen proyecto. Esa es mi pregunta. No, obviamente ningún proyecto puede ser perfecto, pero ¿dirían que la Unión Soviética era la perfección? Esa es mi pregunta. Esa es la O pregunta sea, random del episodio, honestamente. tú mismo dijiste o no que los manes vencieron a la Alemania nazi. Ya, Entonces, pero ¿qué más me quieres, loco? refiero internamente dentro del país, porque al final, tenemos que ser honestos, Stalin mató de hambre a sus propios ciudadanos por intentar demostrar un punto, que era básicamente todo todo lo que nosotros producimos, nosotros nos lo comemos, ¿sabes? Entonces, porque Ahora en la Cuba lo pregunta podemos es, justificar porque a la final Estados Unidos impulsó sanciones muy duras, injustas y la aisló, entonces nunca vamos a poder juzgar el proyecto cubano, por más que a mucha gente le encante decir la típica de, los Castro son unos dictadores, puedes decirme lo que quieras, pero a la final Estados Unidos dañó el proyecto, pero en el caso de la Unión Soviética no es tan así, no sé. y ahora la pregunta es, ¿eso fue la Unión Soviética o fue Stalin en ese caso? Porque sería como decir que deberíamos cancelarle al Ecuador porque Guillermo Lazo hizo huevadas los últimos años. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, en ese caso te doy la pregunta, o sea, ¿cuál proyecto tú le verías más viable? ¿El de Stalin, que a la final fue el que terminó ganando, o el que Lenin tenía pensado para la Unión Soviética? Probablemente el que Lenin tenía pensado. No creo que esa pregunta es muy difícil, pero Wow. desafortunadamente no podemos vivir en qué hubiera pasado, sí, sí, porque obviamente la Segunda Guerra Mundial igual hubiera sucedido, Estados Unidos probablemente igual hubiera hecho huevadas, así que nunca lo sabremos. Desafortunadamente ahí es donde termina todo, nunca lo sabremos. ¿Lenin murió por causas naturales? No me acuerdo. Creo que sí, ajá. O sea, causas naturales siendo, creo que le dio alguna huevada. No, o sea, pero no le mataron. El man creo que solo murió. Porque a la final igual los bolcheviques también tuvieron una época de terror, el terror rojo le dicen, y ustedes lo justificarían, tipo, si la Amazonía se independiza, poniendo en el caso de Ecuador, y nos empiezan a aplicar a todo justicia indígena por intentar recuperar la Amazonía. ¿Ustedes lo justificarían? Esa es mi pregunta. Espera. Repite el escenario. ¿Qué está pasando en la Amazonía? Explícame de nuevo. O sea, igual que los bolcheviques, cuando ganan el gobierno empezaron a exterminar a los oponentes, hasta donde he llegado a la historia, porque no, tampoco he andado tanto. Pero si en Amazonía, digamos, se independiza Ecuador en un escenario muy hipotético, porque obviamente eso nunca va a pasar, pero nos empiezan obviamente, digamos, el gobierno no va a intentar recuperar la Amazonía. Y
lo empiezan a capturar y a poner justicia indígena y a matar a los soldados como suele pasar en cualquier guerra, ¿ustedes lo justificarían? O sea, dirían, ellos todos están intentando defender lo que es suyo, está ahí justificado exterminar a los oponentes, tanto dentro como fuera. No sé si me explico. Si es que es la Amazonía la que lo está haciendo, probablemente sí. Claro, sí es que es la Amazonía la que lo está haciendo. Sí, sí, hay Digamos, otro. Leonidas Issa gana la presidencia de la Amazonía. Y Sí, ahí creo que está bien. desarrolla, por favor. Es que, verás, es más o menos como lo que, obviamente no es para nada la misma situación, no digo que esto sea comparable, pero en el sentido de que si es que vas a analizar un conflicto bélico de cualquier tipo y te pones a ver eh, algo desde un punto de vista moral, o tal vez ni siquiera moral, pero tal vez podrías decirlo, fi- no sé cuál sería la mejor forma de hacerlo, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, el problema es que en una guerra tienes ciertas leyes y reglas que siguen, ¿no? Incluso cuando estás en guerra. Por eso existen los crímenes de guerra y hay ciertas cosas que se hacen y ciertas que no. Entonces, desde ahí estás justificado a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en una guerra legítima, los que están combatiendo son blancos aceptados. O sea, puedes matar a alguien si es que es un combatiente, bla, 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 lo que sea. Y, pero obviamente hay ciertas restricciones de cómo lo puedes hacer, qué se puede hacer, qué no. Los civiles obviamente se considera otro tipo de, de objetivo. Se pueden hacer ciertas cosas, no se pueden matar civiles, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, desde un punto de vista legal, es como que no hay mucho punto discutir esas cosas, porque obviamente hay un marco legal que existe y ya está, digamos, tomando en cuenta ese tipo de discusiones. Ahora, desde el punto de vista filosófico, podrías decir, bueno, todo lo que entra dentro de ese marco legal es válido, o podría rechazar eso y tratar de poner completamente otro punto de vista. Podrías decir, por ejemplo, cualquier tipo de asesinato está mal. No importa que sean, yo que sé, dos soldados que se matan o que sea un soldado matando a un civil. En ambas versiones eso está mal. Pero también podrías tratar de encontrar una nueva forma de justificar la violencia y decir, hay ciertas acciones que están justificadas, hay ciertas que no. Y en ese caso, en vez de decir, digamos, que todo lo que se justifica legalmente, o sí, legalmente en la guerra ha sido estas convenciones, ¿no? Que se han desarrollado a través de organismos internacionales y años de guerras y todo. Entonces, por ejemplo, lo de no matar civiles. Pero también podrías decir, ¿sabes qué? Tenemos claramente casos, por ejemplo, el de Palestina o en este caso hipotético el del Oriente, donde hay una cierta población que está tratando de defender su territorio y están enfrentándose a eh, una nación que está mejor equipada, ¿no? Que tiene ciertos intereses bélicos en su territorio por haber razón, bla, bla, bla. Y tú podrías decir, está mal, digamos, moralmente, desde el punto de vista de lo que sea, ¿no? De esta otra filosofía que te plantes. Está mal cuando alguien, yo que sé, de la nación de Ecuador va y mata así a estas personas que están defendiendo su territorio y que están tratando simplemente eh, de autodeterminarse, ¿no? De tener el derecho a decidir cómo se manejan las cosas en su territorio. Entonces tú podrías decir como que sí, eso está mal que les mate, pero también podrías decir, por lo tanto, está bien que esas personas se defiendan incluso a través de la violencia y podrías decidir hasta qué punto está bien. Está bien que ellos maten por esa causa, está bien que simplemente agredan, está bien que saboteen y podrías incluso llegar a decir como que sí está bien en ese caso de que ellos hasta, yo qué sé, terminen matando o no me acuerdo cuál era tu ejemplo, que pongan gulags o lo que sea. Así que
gracias a Dios no tenemos que nosotros decidir esas cosas aquí en este podcast hoy, pero diría que sí existe eh, cierto potencial ahí para que hagas un argumento de por qué eso sería aceptable, que es lo mismo que dice la gente cuando hablan del conflicto, ¿no?, de Palestina y Israel. O sea, ¿por qué está bien que uno haga esto y que el otro no? ¿Por qué está mal? Entonces, yo creo que hasta cierto punto todas las personas más o menos han tomado, al menos en ese conflicto, ya un cierto eh, marco moral, así, y han decidido qué está bien y qué Llámalo está mal. bando. Llámalo bando. Hay que aceptar que ahorita ya no hay un marco como que ideológico, cosas así, si no son bandos, o sea, es una polarización generalizada de las cosas. De hecho, esta es una pregunta que me parece un poco más interesante. ¿Es necesario realmente tomar como que partido, tomar un bando en todos los conflictos? O Depende, si sea, lo vas por a hacer como si ejemplo, fuera... realmente siempre vamos a... Depende, si lo vas a Pero dale, defender a dale. tu bando, como que si fuera el Real Madrid versus el Barcelona, no. No, no, De hecho, en en general no. general digo, En general no. No, no. qué fuertes declaraciones, pero me agrada. Tú, Ricky, ¿tú qué opinas? No sé, o sea, yo creo que en cualquier conflicto, ¿no? En el sentido de que obviamente hay ciertas cosas que están fuera de tu círculo social, intelectual, todo, y que más que nada vas a terminar en la ignorancia tratando de decir A o B cosas sin tener como que toda la información necesaria para juzgar adecuadamente. Y eso creo que pasa bastante en estos casos, ¿no? Por ejemplo, esto de Palestina-Israel eh, inician esos países y a través de los medios y eh, tal vez más que nada los medios, pero podríamos decir en general la imaginación global, popular, terminamos como que construyendo estas ideas, ¿no? De qué es lo que deberíamos apoyar. Que de nuevo, digo, muchas veces no es informado, sino simplemente tal vez influenciado, prácticamente te dicen qué es lo que debes pensar acerca de A o B cosa. Ahora, eso tampoco significa que debemos simplemente ignorar todos los conflictos que no nos afectan directamente, porque desafortunadamente la realidad es que sí tienen repercusiones terribles para personas de cierta parte del mundo, que en este caso nosotros sabemos muy bien que hay full gente que está sufriendo a base de esto, ¿no? Entonces, como que yo creo que inicialmente, incluso para mí personalmente, yo también decía, ¿sabes qué? No es que hay mucho que podamos hacer de o de forma, o sea, siendo realistas, como que ninguno de nosotros creo que realmente podría hacer prácticamente nada al respecto. Así que no sé si es que tiene mucho sentido estarnos como que metiendo ya sea en el discurso mediático, o sea, a través de redes sociales, de sí, esto es lo correcto, esto está mal, esto está bien, porque a la final lo único que causaríamos es que ciertas personas se cabreen, que otras personas le den like y ya sería eso. No es que Netanyahu iba a leer o iba a escuchar nuestro podcast y iba a detener la guerra por eso. Pero creo que también es válido como que las personas que tratan de influenciar esos eventos, yo que sé, de A o B forma, a través de protestas en sus ciudades o de tal vez ciertos sabotajes a compañías que saben que están involucradas de alguna forma. O sea, eso no es como que yo les voy a decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no importa, no va a tener ningún impacto y no deberías hacerlo. Tampoco. O sea, es como que es difícil, ¿eh? No sabes de seguro que va a tener un impacto o no, pero si es que es algo que quieres hacer y que sientes que es como que
importante por A o B forma, también entiendo, así que es una situación fuerte y quisieras tratar de ayudar de alguna forma. Y probablemente es más seguro tratar de ayudar que quedarse los brazos cruzados y no hacer nada. Es lo mismo que con el medio ambiente. Es como que sí, una persona por sí sola no es que vamos a realmente cambiar nada. Como que un vegetariano no hace nada. Pero esa es razón suficiente para que la gente no sea vegetariana y no trate de cambiar su dieta para mejorar, yo qué sé, las condiciones medioambientales. Tampoco. O sea, es como que no puedes decirle eso a alguien porque tampoco es, digamos, cierto. Es complicado. Así es más o menos, eso es más o menos lo que pienso. Yo solo añadiré así brevemente que el problema de nuestra generación no es que, bueno, en realidad es el problema de todas las generaciones, solo que nuestra generación es un poco más marcada porque, bueno, por muchos factores, pero al ser humano no le interesa, a muy pocos seres humanos les interesa debatirte, argumentar, e intentar comprender tu idea. Al ser humano lo que le interesa es tener la razón. Y ese es el problema. Es por eso que se crean bandos de, de quién es más moral, quién es más ético, de si, de si Starbucks está bueno o no está bueno, si es que Israel es genocida o no es genocida. En realidad es más que el ser humano quiere tener razón, quiere imponer sus ideas y sus ideologías sobre las tuyas. O al menos esa es mi impresión de eso. Estaba pensando a lo largo de este podcast que un poco siento que, bueno, en realidad tendré que desarrollarlo para otro podcast porque estoy medio dormida, pero tengo la idea en mente. Eh, Así rápidamente para la última cosa que quería preguntar, que en realidad iba a hacer la pregunta random, pero el Ricky me dio un tema interesante y lo cambié, pero así rápidamente, ¿qué es más inútil en la sociedad? O sea, ¿qué fue? ¿La ONU o la Secretaría del Buen Vivir? Para los que no saben qué es la Secretaría del Buen Vivir, porque no son ecuatorianos, la Secretaría del Buen Vivir era eso, la Secretaría del Buen Vivir. Era un personaje, una figura pública que manejaba esta secretaría para mejorar el buen vivir de los ecuatorianos y básicamente esta persona y sus funcionarios se ponían a abrazar árboles y hacer yoga y tenían un buen sueldo respecto a eso. Así que así rápido, amigos, ¿qué les parece más inútil? ¿La ONU o la Secretaría del Buen Vivir? La ONU, a pesar de todo pronóstico. Y es sorprendente porque estuve en algunos modelos de la ONU, así que lo que voy a decir, buenas farras y estuvo muy bonito y todo, pero creo que podemos ver que como organismo internacional es demasiado válido. Si alguien de mi curso de la ONU llega a escuchar eso, eh, más bien creo que es el Ricky de esos tiempos. Escucha al Ricky de ahora probablemente, no sé qué sentiría ese Ricky, la verdad, pero me gustaría preguntarte. Viajar Loco, en el tiempo, El Ricky de mostrarle esos tiempos era como Eren Yeager de la temporada 1 y está hablando con Eren Yeager de la temporada 4 prácticamente. Yo no me mojo, la verdad. Me parecen igual de inútiles ambos. algún día hablaremos de las anécdotas de Fred Yeager y los suyos en la Secretaría del Buen Vivir, cuando hagamos, pero básicamente estaba pensando que el Ecuador en este punto ha pasado del tenemos carreteras al tenemos vacunas. Probablemente la moto del gobierno de Daniel Noboa es tenemos de Starbucks. Sobre todo ahora que Ecuador. Yo sí les mandé esa foto que dice que Ecuador es el segundo país que tiene las peores condiciones para sus trabajadores. Pero la gente está encantada con Starbucks. Así que creo que tenemos las prioridades un poco desajustadas. Pero bueno, audiencia, me gustaría seguir discutiendo con mis queridos amigos de acá. Pero acá son las 2:30 de la mañana.
yo tengo que dormir, ellos me imagino que tienen que cenar, pasar con la familia, hacer cosas. Así Jugar que con los gatos. muy importante Muy eso, la verdad, Acariciar a importante. Rich. los perros. Ajá, ajá. Ah, También muy importante, muy importante. Así que ahora sí le eh, dicen, ¿no? Acariciar a los gatos. mucha, Ajá, mucha, así le dicen hoy en día. qué cargos. Jugar con los menines. Jugar con los meninos. Muchas gracias, Valencia, por escuchar este episodio que la verdad ha sido uno de actualidad. No hemos hablado tantas pendejadas como otras veces. Hemos estado Mijo, serios creo que espérate, hasta los espérate, últimos 20 espérate. minutos. Espérate. Tú comenzaste el capítulo diciendo que no sabías si el café venía del árbol de cacao. En mi defensa, son las 2:30 de la mañana, así que, eh, bueno, al menos yo no me puse la camiseta del Deportivo Quito. Con eso voy a acabar este podcast. Oh, oh. Fuertes declaración. Pero bueno, eso fue muy fuera de contexto, pero tenía que responder eso. Y nada, la próxima semana no sé de qué vamos a hablar porque creo que viene Dune, ¿no, José? Tal vez, no sé, quién sabe. Puede ser Dune, o puede ser Attack on Titan. La verdad que se viene un capítulo un poco alejado de las actualidades y de las políticas, porque el anterior a este, fue el que hicimos con la Sophie, que, que, que hablamos de todo el tema de la minería que está sucediendo en Ecuador. Fue un episodio muy bueno. Y anterior a este estuvo el de seguridad, que también estuvo muy bueno. Me divertí mucho de eso. Hubo muchas opiniones polémicas, como que Guayaquil es básicamente un pueblito ahí X, de lo que me acuerdo. Eh, que gana la Michelle, la verdad. Pero, em, em, Full em, basado estuvo ese comentario de la Mish también. Esta es la temporada más funable que hemos tenido de lejos. Creo que ya nos valió verga ser funados, realmente. cada Esta es la capítulo es más temporada funable que más el anterior. funable. Es la más funable hasta ahora. Todos sabemos que vendrá una temporada más funable más tarde. Creo que nos estamos entregando a las opiniones fundables, así a ver si así conseguimos más audiencia y le engañamos para atraerlos al lado rojo de la fuerza, if you know what I mean. Eh, y no, estaba haciendo el comentario de despedida y me interrumpieron, maldita sea. Pero sí, el próximo episodio probablemente será algo de entretenimiento, ya sea Attack on Titan o Dune, ya veremos. Em, 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 em. Tenemos algunos formatos que vamos a explorar, que mencionamos también como las opiniones impopulares, el proto de la consulta, que ya veremos si se puede lograr porque también dependemos de José, que lamentablemente cae justo la consulta popular en su cumpleaños, creo. Cae en tu cumpleaños, ¿no? ¿Qué es? 2 días antes. Espero que no te haya tocado mesa porque eso hubiera sido la cereza del pastel. No, por suerte, creo que ya es imposible que me toque mesa oficialmente. Ese sí hubiera Espero. sido el bingo de la mala suerte. Qué karma hubieras estado pagando, la verdad. Pero bueno, sí, ya se viene la consulta popular, así que no vamos a ponernos a analizar todas las preguntas, porque honestamente no creo que vaya a diferenciar mucho de la consulta popular de Lazo. Lo único que va a diferenciar es que probablemente gane y sí, debido a la gran popularidad que tiene nuestro querido presidente. ¿Saben otra cosa que no hemos hablado que ya tocará para el próximo episodio, pero va a ser el episodio de borrachera de Daniel Noboa tirando billetes por toda España diciendo que le lleven de fiesta? Lo mencionamos un poquito el capítulo anterior, pero no profundizamos. Pero algún día profundizaremos en eso. Eh, ya Mijo, se alargó qué demasiado. hay que profundizar de eso, loco? No sé, Literalmente. ¿Qué más vamos a decir? que, que son de Eso se iba a Ecuador. preguntar, o sea, ¿quieres que contemos anécdotas de cuando nos embriagábamos, Espera, cuando espera, tú espera. cagaste Wow, wow, sobre wow. tu billetera o algo así? Esa es buena idea.
Empezamos con la de Novoa y después vamos a las de Negro. Qué Me bien, parece. ve. Me parece. Pero bueno, ya está alargado demasiado esta despedida. Creo que es la despedida que más la ha alargado. Así que No, loco. Hemos tenido despedidas mucho más largas que estas. ¿cuál es? Descaradamente largas. Más que esta, no se me Sí, ocurre sí, que. güey. O sea, es que ya creo que ya llevamos creo que casi 100 episodios. O no tantos, pero creo que ni siquiera me acuerdo tanto de los de la primera temporada. Me empiezo a acordar a partir de los de. O sea, me acuerdo del primero y ahí tengo un gran hueco. Pero bueno. eh, em, en realidad es del sueño. El sueño me está venciendo. Em, No te hagas, loco, es la droga. Mierda. Ah, ¿Quieres dejarme ir, por favor? con los pantalones de abajo, güey. Cacho, cacho. Bueno, gracias a la audiencia y buenas noches, días, tardes o el momento en que nos escuchen. Adiós. Adiós.